Muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar organizado por Soluciones MKS. Estamos muy contentos de tener su presencia el día de hoy. Sabemos que va a ser información de muchísimo valor para todos ustedes. El objetivo de este webinar es que no se queden con ninguna duda. Por favor, tómense la libertad de levantar la mano, escribir en el chat, este, durante la sesión o guardar sus dudas al final de la sesión. Pero no se queden con ninguna duda porque estamos con un experto en la materia. Tenemos aquí al ingeniero Fabio Jiménez que nos va a dar este webinar y con mucho gusto va a aclarar todas las dudas que tengan ustedes. Antes de comenzar el webinar, Fabio, no sé si me puedes ayudar a dar el siguiente slide. Claro que sí. Antes de iniciar el webinar, me encantaría invitarlos a esta dinámica que vamos a tener en Soluciones MKS, exclusivamente para este webinar donde podrán ser acreedores de una gift card de Amazon por 500 pesos. Así que la dinámica consiste en que tomen una foto de este webinar, ya sea de la computadora o de lo que gusten de este evento en línea, subirlo a sus historias y etiquetarnos. Nuestro Instagram sería la plataforma sería Instagram, así que sería etiquetarnos ahí el usuario de Soluciones MKS. El objetivo es que nos sigan, suban la foto, nos etiqueten y con eso ya listo, ya estás participando para ser acreedor a una gift card de Amazon. Al final de la sesión, voy a ir reclutando las personas que han subido, los usuarios que han subido esta foto y nos han etiquetado y nos han seguido, y se va a rifar al final del webinar. Mi nombre inicialmente es Fabio Jiménez. Soy consultor del equipo Microsoft. Una pequeña presentación aquí, pequeñita. Soy certificado en componentes de IA, servicios para la parte de plataformas de Microsoft y componentes de la parte de colaboración. Bien, sin más ni más, iniciemos con el tema de hoy. ¿Todos me escuchan bien? Supongo que sí, bien, correcto. Desde ese punto de vista, no olvide colocar sus preguntas. Allí tenemos el chat. Gracias. Bien, bien, bien. Tenemos allí el chat para que usted vaya colocando sus preguntas, vaya allí efectivamente agregando una a una sus inquietudes en cuanto a los diferentes elementos de esto que vamos a charlar, que tiene que ver con los componentes de PowerView. ¿Qué es PowerView? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipos de elementos efectivamente interactúan con PowerView? Y teniendo en cuenta que es una de esas plataformas, se podría decir que está desde allí, desde el backend, desde la parte, se puede decir, de la parte trasera, el elemento trasero de Microsoft. ¿Cómo funciona? A través de protección. Debemos aclarar efectivamente que PowerView no es una herramienta antivirus. Para eso ya hay otras, de las cuales también hemos traído charlas a ustedes. Hay allí componentes para la parte de antivirus y la parte de protección, como lo es efectivamente Defender. PowerView hace algo diferente, hace un poco más en cuanto a la parte de datos. Inicialmente arranquemos definiendo lo que podríamos indicar de esta interesante plataforma, este conjunto de herramientas tan práctico a nivel de protección y gobierno de datos. Es un conjunto completo de soluciones que efectivamente puede ayudar a su organización a controlar, proteger y administrar los datos, los diferentes tipos de datos, la información que desde su entidad efectivamente se está produciendo. Hace unos años, creo que todos hemos conocido esa historia, lo hemos escuchado en algún momento a nivel de la academia, quien podía hacer dinero, quien se podría decir la fuente básica de riqueza era el mismo dinero, algún tipo de producto tangible o incluso la explotación. Desde este punto, hoy en día, para el escenario moderno, los datos han cambiado, han sido ese escenario en el cual podemos empezar a hablar de que quien posee la información, quien sabe cómo administrarla y quien sabe tomar tajada o saber aprovechar los escenarios de oportunidades, pues es quien logra, evidentemente, tener una ventaja competitiva. Desde ese punto de vista, efectivamente, PortView es una de esas plataformas, uno de esos núcleos integrales de la plataforma de servicio de Microsoft que le va a servir para proteger uno a uno los diferentes elementos de activos de información. Obviamente, desde este punto por view, asegura la parte en cuanto a componentes de seguridad de datos, gobierno de información y evidentemente facilita a través de interacción con otro tipo de herramientas como Defender, componentes de XDR y demás,
poder darle una facilidad al usuario en cuanto a nivel de administración, poder evidenciar riesgos de cumplimiento. Todos estos efectivamente de los escenarios normativos desde los diferentes nichos del nivel donde se encuentra su organización. Bien siendo así, efectivamente, el sector médico, el sector empresarial, servicios, líneas de producción, transporte, cadena logística. Bueno, allí no importa en el segmento en donde su compañía se identifique o en la cual se encuentre, vamos a tener una fácil recursividad de este tipo de plataformas para poder proteger todos los activos de información que se encuentran a nivel de sus diferentes servicios, tanto componentes de M365, la ofimática estándar, como la extensión hacia otros elementos como por ejemplo el cloud privado, los servicios de on-premise, el data center, lo que usted tiene todavía allí colocado dentro de su escenario empresarial. O también otros servicios de nubes externas, servicios de AWS, plataformas de Google o demás. Entonces, eso lo hemos encontrado y se podría decir que es un elemento transversal a todas las plataformas de los servicios de Microsoft, poder extender las capacidades de servicio hacia otros tipos de servicios de otros cloud o inclusive hacia servicios de on-premise. ¿Qué es lo que hace efectivamente o cómo funciona este tipo de componentes de PureView? Inicialmente, se puede ejercer control de todo el patrimonio de datos a través efectivamente de estas de información. ¿Qué es PureView a nivel de elemento tecnológico? Es una plataforma de administración fácil de controlar, digámoslo así, que facilita el entorno de control de datos, basada efectivamente en servicios SaaS. Esta palabra es un poquito rara, SaaS. Sí, son plataformas colocadas sobre entornos en los cuales a nivel de cloud se puede administrar con el menor tipo de, se podría decir, el menor tipo de iteración directa en cuanto a la parte de infraestructura. Entonces, SaaS Services básicamente son software como servicio. O sea, es un software colocado allí en el cual Microsoft se encarga de administrar la mayoría de los componentes. Usted efectivamente se encarga de administrar lo que evidentemente en este punto le interesa y se centra en cuanto a la parte de el conjunto del patrimonio digital en cuanto a datos. Interesante en cuanto a todo este tipo de núcleo de servicios le facilita a usted poder hacer una administración fácil y sencilla. Por demás, facilita algo muy interesante que es gobierno unificado de todos los temas en cuanto a la parte de información. Hablemos aquí un poquito en cuanto a esa información que usted tiene allí como normalmente se podría clasificar como información de tipo estructurado, las bases de datos, lo que se tiene allí en los diferentes repositorios como por ejemplo sistemas de SQL, MySQL, Postgres o diferentes elementos que se considera dentro de, se podría decir, las características normales, un data warehouse, un servicio de repositorios de datos a través de dimensiones. Bueno, ahora Fabric con sus servicios en cuanto a la parte analítica. O también aquellos servicios que están considerados como servicios no estructurados, como cuáles, por ejemplo, el correo electrónico. Sí, es uno de esos que normalmente atendemos a que tenga una mayor protección en cuanto pues desde allí se generan la mayor cantidades o brechas en cuanto a la parte de ciberataques. Otro más, las redes sociales. Hace un momento incluso Valeria lo estaba comentando allí. Sube esta información a Instagram. Somos de alguna forma muy allegados en el entorno moderno a las redes sociales. Las utilizamos, se puede decir que de una manera a veces incluso desproporcionada, pero muchas de las compañías a las cuales pertenecemos pues facilitan efectivamente campañas de marketing o centran sus escenarios basados en mercadeo en este tipo de redes sociales. Y obviamente desde allí también se pueden generar algún tipo de intrusiones, ataques o de alguna manera también la posibilidad de acceder a nuestros datos y utilizar estos para, se puede decir, fines no tan, se podría decir, tan claros, se puede decir, tan buenos. Riesgo de cumplimiento. En este punto, efectivamente, todas las organizaciones, sin importar cuál sea el segmento de negocio, tenemos que estar hoy muy pendientes de cómo vamos a ejercer nuestro escenario comercial. Y para esto, obviamente, cada vez nos colocan más y más requerimientos a nivel de cumplimiento de tipo legal. A ninguna compañía, o a ninguno de nosotros más bien, nos interesa que nuestros datos estén en una compañía que no tiene la información asegurada. Desde ese punto de vista, básicamente, Purview va a facilitar que podamos garantizar todo el escenario en cuanto a lo que se refiere a la normativa y cumplimiento legal, acomodándose a las diferentes normativas a lo largo y ancho de los diferentes escenarios continentales, no solo en la Unión Europea, el escenario americano en el norte, sino también diferentes formas y normativas que nos rigen en cuanto a diferentes segmentos, la educación, la salud, escenarios de cumplimiento como normas ISO, triple E,
componentes de C. Bueno, entonces allí hay un escenario interesante. HPS, que es una de las normas más avanzadas o más estrictas a nivel efectivamente de escenarios corporativos en cuanto a la parte financiera. Entonces, desde ese punto de vista, Purview le va a facilitar que usted tenga un escenario muy completo en cuanto a ese componente del cumplimiento a nivel efectivamente del escenario legal. Poder asegurar efectivamente los datos, poder gobernar y dar cumplimiento en el justo a tiempo. Evidentemente, en este punto vale la pena indicar que la seguridad es uno de esos aspectos importantes. Vuelvo y comento que Purview no es una herramienta que sea un antivirus, pero sí se sirve de estas herramientas efectivamente para poder allí extraer información y contar con un escenario completo de HUD en el cual se facilita al usuario poder tener desde la parte de administración un gobierno completo y la parte de protección en cuanto a los diferentes riesgos que puede presentar bien sea un usuario o una información al ser compartida con otros usuarios. Entonces, desde ese punto de vista, se podría decir que es un escenario bastante completo. De igual forma, Purview facilita desde una sola consola con varias herramientas de administración la posibilidad de contar con inicialmente una puntuación general de qué es lo que se está haciendo. Adicionalmente, un escenario de sugerencias, muchas plataformas de Microsoft se atañen a este mismo esquema, en donde efectivamente se le está dando al usuario inicialmente una puntuación y también a través efectivamente de la elevación, el escalamiento de ese tipo de aplicación de sugerencias, ir subiendo ese tipo de cumplimiento de tal manera que efectivamente nos acerquemos más a un escenario mucho más seguro. De igual forma también poder configurar diferentes elementos en cuanto a la parte de puntuación por las diferentes categorías. Correo electrónico, servicios de interacción para colaboración, documentos en línea a través de los servicios normales que tenemos con plataformas como OneDrive, los servicios de Teams y otros adicionales. Entonces, desde ese punto, se puede decir que una plataforma muy completa que desde un solo entorno, como usted lo ve en la que estamos mostrando, pues le facilita al usuario poder contar con un único escenario en el cual va a facilitar efectivamente que todo este punto se pueda llegar a cumplir. De igual forma, la seguridad de datos facilita desde este punto, le da la posibilidad al usuario de contar con los siguientes elementos a nivel de Purview. Prevención de pérdida de datos a través de la parte de etiquetado. Esa forma de etiquetado básicamente lo que hace es clasificar nuestra información o más bien darle una etiqueta a nivel de metadatos para que esta información pueda tener un nivel adicional en cuanto a la parte de seguridad. Y tener muy en cuenta los tres escenarios básicos que son información de tipo público, privado y confidencial. A partir de estos que he comentado, normalmente se generan otros, se podría decir que perfiles de información, pero los que he comentado básicamente como escenarios principales son los que de alguna forma Purview permite facilitar que yo pueda etiquetar información y poder de alguna manera evitar también que de manera intencionada o incluso de manera a veces accidental se genere el poder compartir esta información y de pronto la información caiga en manos inescrupulosas que puedan hacer un mal uso de ellas. De igual forma, también Purview puede establecer una barrera de información a nivel de los diferentes servicios de la plataforma M365 o extenderla hacia diferentes tipos de servicios en Azure. Purview también funciona con una herramienta muy interesante que de alguna forma es una transversal importante a nivel de servicios de Microsoft, como es el Information Protector. No solo actúa a nivel de los componentes de Entra ID, servicios de Defender XDR y demás, sino también a nivel de la parte de servicios de información. Administrar riesgos internos y también, de igual forma, también la posibilidad de facilitar esa identificación de la brecha de seguridad que se abre con la superficie más grande que tenemos todas las compañías, el usuario. Y no es que el usuario sea malo, no, 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 no es que el usuario tenga de pronto algún hábito, se puede decir que esté fuera del entorno, no, ese es su rol normal de compartir, producir, modificar y en alguna forma también traficar con la información. De tal manera que desde ese punto de vista, pues igual, el usuario a veces de manera inadvertida puede llegar a poner en riesgo algún tipo del patrimonio digital en cuanto a la parte de información. Por eso, efectivamente, se establece con los servicios Entra ID basados en servicios de Purview y etiquetado la posibilidad de facilitar algo que se denomina el acceso condicional o el acceso privilegiado a través de los componentes de la integración de Purview. Esto de alguna forma nos da un esquema adicional en el cual podemos dar a través de la autenticación con Entra ID de RBAC tener en cuenta al usuario en qué rol y en qué especificidad se tiene acceso a la información. De tal manera que esto, de alguna forma, nos facilite poder administrar en el justo a tiempo la información en la pertinencia del usuario.
quién, cómo y en qué tiempo debe acceder a la información, teniendo un control mucho más alto y de alguna forma pudiendo establecer un control mucho más específico sobre la información. Por view, de igual forma, también facilita efectivamente lo que se denomina un assessment o la parte de visualización, pudiendo también asegurar información en diferentes escenarios en cuanto a almacenamientos externos a nuestra plataforma, bien sean componentes directos desde un blog storage, un servicio de una base de datos, algún tipo de repositorio interno desde Azure, e inclusive hasta GitHub, o también poder establecer a través del etiquetado, poder etiquetar información en los diferentes servicios de los que hacemos uso normalmente de manera cotidiana, el correo electrónico, los servicios de OneDrive o inclusive los servicios de comunicación en mensajería instantánea, como lo son Teams y otros similares. Desde ese punto, efectivamente, poder establecer ese etiquetado nos va a dar una seguridad de una forma mucho más expedita y mucho más enriquecida. Soluciones iniciales que efectivamente funcionan bastante bien en cuanto a poder tener un mapeo completo de todo el patrimonio completo de datos, poder establecer efectivamente, así como lo muestra la imagen, un escenario completo de la jerarquía, de dónde y hacia dónde se están consumiendo y se están validando los diferentes escenarios de datos, pudiendo así, de alguna forma, poder establecer todo ese rico ecosistema y de alguna manera también encontrando cuáles pueden ser los escenarios más, se podría decir, de mayor capacidad en riesgo. Entonces, esto efectivamente, a partir de del linaje de datos, nos va a facilitar que como herramienta podamos tener un control bastante grande en cuanto a lo que se denomina la historia del dato, la gobernanza del dato. Vamos a ver allí ahorita un ejemplo bastante interesante a nivel de una demo, en el cual nos muestra un escenario práctico en cuanto se establece un pequeño escenario allí de gobernanza sobre un componente de la nueva plataforma de Fabric. Desde ese punto de vista, básicamente podríamos indicar que el alcance de Purview es bastante amplio. Desde lo básico que pueden ser la información que ya comentamos como elementos no estructurados, como igual también aquella información que está contemplada dentro de los servicios de bases de datos, sin importar que estos no estén directamente vinculados dentro de un ecosistema Microsoft, sino estén por allí a nivel efectivamente de un repositorio on-premise o un servicio que efectivamente consideremos que de pronto pueda estar involucrado como escenario de riesgo. Gobierno de datos. ¿Qué facilita efectivamente nuestra plataforma? Un catálogo completo en cuanto a la parte de servicios como componentes de la integración de Purview. Información del patrimonio completo, ya lo vimos efectivamente a nivel de jerarquía. El mapa completo de datos. Poder tener un mapa completo en cuanto a todos los elementos, la información, metadatos y demás que hacen parte del enriquecimiento de información. Obviamente una parte de directivas, que son lo que de alguna forma es el corazón puntual en cuanto a cómo se puede manejar y de qué forma se puede administrar ese patrimonio de información que tenemos a nivel de la organización. Y efectivamente la posibilidad de tener una administración mucho más amplia a nivel del uso compartido de datos con la plataforma de Purview. Entonces, desde ese punto vamos a tener allí un escenario muy completo en el cual se va a facilitar poder encontrar los diferentes activos de información en las diferentes fuentes y repositorios de datos. Eso de alguna forma facilita que podamos tener un control a nivel evidente de dashboard o componentes de analítica que faciliten que desde un escenario gráfico el usuario que toma decisiones o los usuarios que toman decisiones puedan acceder a la información de una manera bastante práctica y tomar efectivamente las decisiones apropiadas sobre estas. No olvidemos efectivamente que, como lo comentamos al principio, la información es el núcleo principal de nuestro negocio hoy en día. ¿Viviríamos sin información? Creería que no. Trate usted de pensar un poco si en este momento llegara usted a tener un corte, así sea momentáneo, a alguna fuente de datos de su núcleo empresarial, la base de datos del CRM, por ejemplo. No tendríamos efectivamente el acceso a información de facturación, información de clientes, quién, cómo y de qué forma nos compra, qué tipo de productos son sus preferidos. Entonces, desde ese punto de vista, poder tener asegurado todo ese tipo de gobierno a nivel del patrimonio de información, pues obviamente facilita una ventaja competitiva bastante amplia con propios y también efectivamente la parte de competencia a nivel del escenario global. Riesgo de cumplimiento. ¿Qué establece este tipo de características? Dentro, efectivamente, del riesgo de cumplimiento, se puede considerar que se cuenta con un escenario de auditoría de Microsoft Purview que evidentemente apoyado por la integración con otros tipos de herramientas como la parte de Defender for Cloud y Defender for M365, va a dar un escenario bastante grande en cuanto a la posibilidad de poder entender cuáles son los escenarios de riesgo en los cuales nuestro patrimonio de datos puede encontrarse por pérdida de información, por
efectivamente haber sido compartida de manera accidental o incidental. La forma en que de pronto algunos archivos pueden estar colocados allí a escenario de poder ser vulnerables ante algún tipo de ataque. Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día que la parte de ciberataque se ha popularizado tanto y está tan en boga el secuestro de información, pues obviamente tener efectivamente un servicio de estos adicionado a nuestra plataforma de seguridad, pues va a darnos efectivamente, se podría decir que una ventaja adicional y evidentemente poder asegurar y gobernar todo nuestro patrimonio de datos, pudiendo facilitar esos escenarios de riesgo que a veces incluso cuando ya los vemos a veces como escenarios de riesgos, pueda que de pronto ya sea demasiado tarde. Entonces, poder tener de manera temprana ese tipo de escenario de riesgo puede facilitarnos ventajas a nivel efectivamente de protección. Cumplimiento efectivamente en la parte de comunicaciones. Entonces, que en reuniones como estas, en reuniones que sus asociados, colaboradores o socios están normalmente involucrados en el día a día, pues no contemos con el riesgo de alguna forma de tener efectivamente pérdidas del patrimonio digital a nivel de información. Y de igual forma también tener una administración completa en la parte de cumplimiento, saber cómo exactamente y con qué tipo de normas se está cumpliendo a nivel del escenario puntual en cuanto a alguna región o a nivel global en cuanto a algún tipo de negocio que nosotros de alguna forma estemos involucrados como núcleo de servicio. Administración completa del ciclo de vida de datos, poder efectivamente ejercer sobre la información, toda la parte de reconocimiento desde que el dato nace, cómo se almacena, de qué forma se transforma, igual también hasta la parte de caimiento del mismo. Entonces, evidentemente ya sabemos que la información no es un elemento estático, la información siempre está en cambio continuo, es parte de nuestro negocio y de alguna forma está siempre en constante movimiento. Entonces, de igual forma también poder establecer sobre ella una administración completa de todo el ciclo de vida de ese tipo de movimientos de información. Y obviamente algo muy importante, allí como último punto en cuanto a este segmento, la parte del Purview Discovery, que es básicamente un escenario de descubrimiento continuo, se podría decir una automatización, en la cual se está continuamente evolucionando y viendo qué tipos de escenarios se pueden tener allí en cuanto a la parte de riesgos. Entonces, no solo los existentes que ya están manifestados, sino aquellos que evidentemente pueden ser nuevos riesgos que se pueden estar manifestando a nivel de nuestro patrimonio digital. ¿Está interesado en soluciones adicionales para ese tipo de plataformas? Explore con nosotros también la posibilidad de Microsoft Priva, que son herramientas adicionales que efectivamente van a servir para que podamos tener una, se podría decir, un mayor manejo en cuanto a la parte de información de tipo privilegiado, de tipo confidencial y de alguna forma poder asegurar dentro del escenario completo un escenario adicional de en cuanto a ese tipo de recursos. Comentamos efectivamente que se tiene por allí un mapa unificado de los recursos y datos relacionados con el gobierno de información para hacerlo efectivamente mucho más eficaz. Poder contar con un tipo de mapa de datos, así como el que estamos mostrando en pantalla, pues evidentemente va a poder hacer que podamos tener un esquema mucho más familiar. No importa que este no sea del patrimonio completo del ecosistema Microsoft, sino que allí también se incluyan elementos de otros tipos de cloud. Entonces, va a ser de alguna forma evidente bastante, se podría decir útil contar con ese tipo de elementos. Automatice y administre metadatos en orígenes híbridos, no solo en componentes propios de Microsoft, sino también a nivel de otros cloud. Tenga clasificación integrada de todos los elementos puntuales en cuanto a la parte de los diferentes orígenes de datos y cuente con herramientas de etiquetado de información para puntualmente la parte de poder metamarcar información de tipo de orígenes confidencial de una forma coherente y una forma eficiente en los diferentes servicios de Microsoft, como por ejemplo bases de datos, servicios de Azure, la misma plataforma M65 y las nuevas plataformas emergentes como por ejemplo Power BI y Fabric. Se puede integrar de una manera fácil y completa todo el catálogo del ecosistema digital a los servicios de Purview a través de los componentes de API. API Apache Atlas. Por aquí normalmente la gente nos pregunta cuando hablamos de Apache y Apache Spark, como luego estos servicios no son de los componentes del open source. Microsoft desde hace ya bastante tiempo viene sumando diferentes tipos de tecnologías a los productos Microsoft basados en el escenario de servicio. Estas plataformas, aquí como esta que mencionamos como Apache Atlas, básicamente son esas plataformas de altísimo rendimiento, muy elevados componentes y niveles de seguridad, que básicamente han sido adheridas al resto de servicios por su prestancia, funcionalidad y cadena de servicio. Entonces, de ese punto, Apache Atlas es una de ellas que normalmente facilita que podamos tener un escenario mucho más avanzado en cuanto a la parte del escenario ya comentado. De igual forma, podemos tener un glosario de términos
de búsquedas a nivel empresarial. No es extraño, yo lo comentaba en otra de las charlas, que nuestras empresas tengan, se podría decir, su propia forma en cuanto a la parte de las diferentes designaciones de productos, siglas y demás. Poder dentro de un repositorio de datos bastante grande metamarcar esa información de tal manera que sea fácil de recuperar y adicionalmente poder efectivamente establecer un glosario completo en cuanto a todo ese tipo de sinónimos a nivel empresarial, pues va a ser valioso. Poder metamarcar y organizar esa información a nivel de efectivamente los componentes de Purview va a ser valioso en cuanto a este tipo de componentes. Haga que los datos puedan detectarse fácilmente usando términos de búsqueda técnicos o empresariales conocidos. Normalmente, si usted tiene presente, usted que está allí en este momento acompañándonos, que dentro de su empresa se habla cierto tipo de lenguaje especial dependiendo del área de negocio, del segmento a la que su organización pertenece, entonces existen diferentes tipos de siglas, como la que hace un rato estuvimos viendo. Por ejemplo, SAS, esa que funcionaba hace un momento que la cual dimos la denominación. A nivel de su empresa probablemente existan ese tipo de elementos. Metamarcarlos o hacer que los componentes de la plataforma de Purview puedan hacer un inventario recursivo de todo ese tipo de términos y de igual forma también clasificarlos dentro de un escenario de protección como información pública, privada y confidencial, va a dar, se podría decir que un escenario adicional en cuanto a la parte de protección. Eliminar efectivamente la necesidad de usar diccionarios de datos de Excel, que están, lo hemos visto a nivel de muchas organizaciones que de alguna forma se puede considerar un escenario bastante poco práctico y adicionalmente bastante tedioso en cuanto a la parte del mantenimiento. Conocer el origen de los datos y visualización interactiva en cuanto a la parte de un linaje. ¿De dónde y para dónde va la información? ¿Nace en una base de datos? ¿Nace en una información no estructurada como por ejemplo un correo o un mensaje de una red social y se transforma a lo largo de su ciclo de vida en información de algún tipo de componente estructurado? Es muy normal. Informaciones como propuestas de tipo comercial, información de catálogos y nuevos productos normalmente nacen en un escenario informal y poco a poco se van transformando por necesidad del negocio en componentes mucho más formales dentro del esquema organizacional. Entonces, no olvidemos, poder organizar y poder proteger esa información y evitar que ésta esté en riesgo es parte de las funcionalidades de los servicios de la plataforma que hoy estamos mostrando a usted. Proporcionar efectivamente también a los científicos de datos y ingenieros y analíticos la posibilidad de poder efectivamente trabajar de una manera mucho más activa en cuanto a la parte de la analítica y automatizar algunos procesos en cuanto a la parte de aprendizaje automático. Entonces, desde ese punto de vista, Purview va a facilitar toda esa protección. Él no hace la analítica, pero le facilita efectivamente poder tener protección en cuanto al desarrollo de ese tipo de tareas a lo largo de todo el proceso de la información. Conclusiones sobre administración de datos confidenciales de todo el patrimonio de datos. Es importante efectivamente en este punto contar con algo parecido efectivamente a un dashboard que le permite controlar y administrar los diferentes elementos a nivel de métricas de todo el patrimonio, ver cómo está efectivamente funcionando los niveles de riesgo de la información y cómo efectivamente estamos fortaleciendo o inclusive estamos a la baja en cuanto a esas tareas de protección de información. Poder tener actualizaciones en cuanto al estado de los diferentes exámenes de Discovery y poder corregir errores en tiempo real. De igual forma, obtener conclusiones claves para agregar y distribuir información de una manera mucho más activa y adicionalmente mucho más protegida. Entonces, vea, poder tener efectivamente esta métrica a través de la parte de auditoría, pues le va a facilitar que usted tenga un escenario a nivel de componentes de datos mucho más prolífico. Uso compartido de datos local casi en tiempo real. Esta parte efectivamente facilita que lo que hacemos normalmente en la parte de colaboración, todos en nuestras empresas, inevitablemente realizamos este tipo de elementos en cuanto a la parte de colaboración. Ninguna compañía podría indicar en este momento que se encuentra libre de este tipo de efectivamente brechas de seguridad en cuanto a la parte de cómo se están compartiendo datos a nivel de la organización. ¿Se comparte información de manera asertiva en su empresa? Dile una mirada un poco más profunda a ese tipo de inquietudes, puesto que básicamente no sabemos en este momento con qué usuarios ni de qué forma se está compartiendo alguna información de tipo público, privado e incluso confidencial. Entonces, de esta forma, poder contar con ese control o ese gobierno específico facilita que de herramientas como esta, como Purview, se pueda dar un aseguramiento mucho más práctico y de alguna forma también tener un control mucho más específico sobre el patrimonio digital en todos los niveles. También efectivamente el uso compartido local facilita que podamos tener allí los diferentes elementos a nivel
de escenarios de colaboración. Bien, miremos una pequeña demostración, pero antes de eso, ya le tomó fotografía, ya tomó fotografías de de la presentación que estamos teniendo hoy. No lo olvide. Allí en la primera parte mostramos efectivamente el vínculo de la red social de Instagram para que usted pueda subir allí la fotografía y participe en la actividad. Algunas referencias más en cuanto a la parte de escenarios de costos y otras más antes de la demo para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuánto me cuesta por view por el manejo de datos? Y ahorita vamos a darle una mirada específica a eso. Bien, pasemos a la parte de demostración que me parece interesante que podamos efectivamente adoptar o mirar esa parte de demostración. ¿Desde dónde se puede acceder a los servicios de la plataforma de PowerView? Básicamente desde el entorno de M365, aquí de pronto tenemos una vista. Muchos de ustedes ya les debe estar apareciendo esta vista nueva, este escenario nuevo en cuanto a los servicios de los componentes de Microsoft, ya que efectivamente la vista ha cambiado un poquito, cambia un poco en cuanto la vista se modernizó. Ah, permítame un segundo, perdón, qué pena. Por allí saltamos nuevamente. Está correcto, sí. Desde los servicios normales, se puede decir que la lanzadera o la pantalla principal se puede acceder a los servicios de ProView a través inicialmente del administrador. Quiere decir que esta plataforma está orientada a la parte de administradores dentro del manejo normal del ecosistema de los servicios de M365. Allí, evidentemente, desde los servicios de centro de administración, en la parte de seguridad, Microsoft Purview, Intune y cumplimiento, se va a encontrar aquí los servicios a la izquierda de Microsoft Purview. Desde ese punto de vista, básicamente aquí voy a hacer efectivamente ingresar a la plataforma, se encuentra ya un escenario desde el home donde puedo tener acceso a los diferentes componentes de esta, donde encuentro el catálogo de datos, protección de información, prevención de pérdida de datos para etiquetado, la parte de administración en cuanto a los riesgos internos, DSPA para inteligencia artificial, ya hay componentes de inteligencia artificial sumados a esta plataforma para la parte de Discovery. La actualización o la parte de implementación en cuanto a la parte de auditoría y un completo escenario en cuanto a configuraciones, cumplimiento normativo, la parte de barras de información que lo comentamos allí, es bastante, se puede decir amplio el escenario de plataforma, entonces desde este punto encontramos todo un escenario de integración muy completo tanto con el ecosistema Microsoft como con escenarios puntuales del mismo cloud o inclusive otros. Allí efectivamente desde escenario completo de datos vamos a ingresar efectivamente al catálogo de información donde desde este punto, de manera inicial, la plataforma nos da un paso a paso de todos los escenarios de configuración que si usted no es muy experto en la materia en cuanto a la parte de los componentes del escenario a nivel de información, si usted no tiene un gestor documental o de pronto maneja su patrimonio digital dependiendo su modelo de negocio, pues efectivamente aquí desde PowerView se le va a dar un camino puntual para que usted empiece a ejercer los diferentes controles. Configuración de permisos, gobernanza, registros de datos, publique los productos de datos como información de las categorías que ya hemos comentado, configuración de calidad de datos y demás. Y todos ellos, efectivamente, aquí en este punto encontramos información que va a servir a nivel de documentación, videos, documentación en cuanto a la parte del learning de Microsoft, que facilita que podamos tener allí. Se podría decir que efectivamente una información del paso a paso de todos los activos y elementos de información que se requieren para poder configurar esta plataforma. Vale la pena aquí una pequeña publicidad que hago en cuanto a ese tipo de elementos y es normalmente la parte de learning, o los componentes de manuales, están, se podría decir que un poquito desfasados en tiempo. Normalmente son de 1 a 2 semanas. Quiere decir que Microsoft publica un producto y más o menos en 1 o 2 semanas está actualizándose bien la publicación del mismo o la actualización de lo que se haya publicado en cuanto a las diferentes funcionalidades. Pero pues teniendo en cuenta esto, 1 semana no es mucho tiempo para efectivamente ese tipo de plataformas en cuanto a la publicación de información. Quiere decir que usted va a tener información, se podría decir que casi que de manera constante en cuanto a la parte de actualizaciones de productos, el funcionamiento de los mismos y guías de casos prácticos como para poder ejercer un escenario de administración mucho más amplio y mucho más profesional sobre sus plataformas, no solo en cuanto a la parte de datos, sino de diferentes tipos a nivel Microsoft. Bien, entonces aquí efectivamente encontramos diferentes tipos de elementos en cuanto a la parte de las instrucciones de cómo se puede realizar ese tipo de escenarios. Bien, ya a nivel efectivamente de la parte inicial, encontramos que podemos tener un escenario de catálogo de datos
un escenario en cuanto a la parte de administración de riesgos, prevención de pérdida de datos y protección de información. Vamos a dar una mirada efectivamente aquí a las diferentes soluciones. Mire, aquí Porview efectivamente tiene administración en cuanto a la parte de seguridad, administración de registros, alertas de cumplimiento, la parte puntual de auditoría, la parte de discovery que hemos comentado y toda la parte del information protector o protección de información, prevención de pérdida a través de lo que denominamos la parte de ELPs y un conjunto completo de la parte de herramientas. Entonces, bien, desde ese punto, básicamente encontramos allí diferentes tipos de, efectivamente, configuraciones que nos van a facilitar que podamos tener allí un escenario mucho más completo. Aquí en cuanto a la parte de protección, aquí es desde la parte de información general, encontramos una administración completa en cuanto a la parte de ese escenario de dominios, productos de datos, dame una mirada aquí a productos de datos, en el cual tenemos, bueno, aquí me generó un errorcito inicial, por una configuración que estamos realizando. Pero en productos de datos podemos tener inicialmente dominios de gobernanza que este cloud facilita en cuanto a no ser no estar orientado únicamente a un escenario de datos, sino poder efectivamente ejercer una administración completa sobre varios escenarios de gobierno de datos. Desde aquí voy a entrar al registro de datos y ver en el ejemplo algo muy interesante. Puedo acceder desde M365 a un escenario completo de componentes de Azure o el mismo escenario de Fabric. Voy por aquí a darle una mirada a algo que hemos traído para esta parte de esta demo en cuanto a la parte de áreas de trabajo de Fabric. Tengo aquí un conjunto interesante de algunos espacios de trabajo que están configurados, algunos como demos, otros como escenarios prácticos en cuanto a la parte de ese servicio. Entonces, de este punto, aquí una que se denomina Demo Fabric, encontramos todo el conjunto de soluciones desde el servicio de Purview para servicios y componentes integrados con Fabric. Uno como tal puede ser efectivamente, por ejemplo, la parte de conexiones a SQL, bastante utilizar de servicios de Fabric, o otra, evidentemente, poder catalogar o poder verificar información dada, por ejemplo, de un servicio de on Lakehouse. Componentes como, por ejemplo, servicios como archivos o efectivamente tablas desde una base de datos o de un servicio de Lakehouse colocado directamente en ese tipo de repositorios. Componentes de Data Factory, flujos de datos, canalización de los mismos, o bien también lo más sencillo que hoy en este momento las compañías o las diferentes empresas tienen, y es poder también tener paneles de información verificados, actualizados aquí, como por ejemplo este, donde me dice que estoy teniendo aquí sobre este inventario en este caso, un solo elemento en cuanto a la parte de un escenario de Power BI como la muestra y poder ver este en cuanto a cómo es el comportamiento de los diferentes esquemas a nivel de información. Mira, aquí se ve efectivamente la jerarquía de información, aquí a la parte derecha, esperemos un segundo a que cargue, en donde se puede apreciar es el servicio al cual está atado. Demo Fabric, efectivamente el tablero y el área de tejido, el área de datos donde está especificado este. ¿Quién es el propietario? Allí efectivamente está un escenario en el cual se accede a través de un sencillo, de una sencilla suscripción. Entonces, ¿cuál es el elemento que se está usando? El tipo de administrador, el ID de la suscripción y la región donde este está colocado un URL allí, efectivamente para el UTC y efectivamente el servicio de los tableros desde donde se está accediendo. Y si quiere uno abrirlo desde Fabric, pues también se podría tener allí un especial uso en cuanto a eso. Entonces también administración de estado, controles, calidad de datos. Miremos si en calidad de datos efectivamente tenemos algo mostrado allí. Démosle una miradita. Entonces por este momento me está generando un errorcito, pero sí efectivamente se podría ver calidad de datos en cuanto a los diferentes escenarios a nivel de patrimonio de información. Bien, esta era la parte como el escenario de muestra que queríamos enseñarles en cuanto a la parte de servicio. Ahora bien, ¿cuánto vale por view o qué escenario tenemos desde por view? Miremos por aquí algún tipo de elementos en cuanto a ese escenario de por view. Precios. Es algo que normalmente siempre nos preguntan, nos dicen, ¿es costoso por view? ¿Qué licenciamiento requiero para contar con los componentes de por view? Entonces, desde los servicios de la plataforma de Microsoft le facilitamos que usted pueda obtener aquí información en cuanto a la exploración y optimización de precios en cuanto a ese tipo de componentes. ¿Cuánto es la tarifa en cuanto al precio en tránsito de información? Vea que es un escenario competitivamente mucho más bajo que en otros cloud de otros proveedores. El precio estándar, dependiendo efectivamente el servicio, cuánto se da por efectivamente el componente estándar y la cantidad de datos. Investigación y seguridad de datos, $5 por mes. Y efectivamente de allí en adelante los
diferentes nichos en cuanto a la parte de licenciamiento que se provee en cuanto a la parte del servicio. Entonces, desde ese punto se puede indicar allí, dependiendo efectivamente del canal en donde se encuentre el segmento, donde se encuentre usted como cliente, pues le va a dar una estratificación en cuanto a mayor o menor calidad de costo. Normalmente es mucho menor en cuanto a ese tipo de servicio. Bien, miremos efectivamente si hay algunas preguntas que por aquí hayan hecho nuestros invitados. ¿Qué licencias se necesitan para tener soluciones completas de Purview? Tengo licencias de Microsoft Purview, 90% de mis usuarios en la consola. Espérate un segundo. Ya, correcto. Tengo 90% de usuarios en la consola que tengo de Purview. Tengo herramientas deshabilitadas. Desde ese punto, Ricardo, Portview está disponible desde los servicios de M365 en E3 de allí en adelante, de allí en adelante, de E3 en adelante. De igual forma también, si son servicios educativos, está desde A3 y A5. Entonces, desde ese punto encontramos Portview ya funcionando desde ese punto. Adicional a lo que estoy mostrando en pantalla, efectivamente, ya por niveles de información, se paga por suscripción un escenario adicional en cuanto al consumo de información. Clasificación de datos, aquí efectivamente está el escenario en el cual estábamos indicando y efectivamente si ya se tienen en servicios adicionales como por ejemplo en este caso Fabric o componentes de datos mucho más pesados o mucho más densos, pues evidentemente allí se tiene que hacer una clasificación de esas fuentes de información para poder hacer una tarificación mucho más precisa. Listo. Arturo nos pregunta, ¿por detecta datos sensibles de forma de imagen? Por ejemplo, números de tarjetas de crédito en cuerpos de mensajes en un correo electrónico. Sí, se debe indicar allí que se hace un entrenamiento. Hay allí algunas cositas como el DSP, que son las funciones de inteligencia artificial, que le facilita que uno pueda metamarcar información a nivel de imágenes colocadas. O sea, no solo la parte de un número, que alguien escriba el número, sino también que a nivel de una imagen alguien pueda hacer una captura de pantalla y compartir la información. Ese tipo de elementos, incluso algunos están dados de manera por defecto dentro de la plataforma, otros es necesario entrenarlos. Entonces, de alguna forma, si usted toma, por ejemplo, el número de un seguro social, dependiendo el área en el cual se está desarrollando por View, en ese punto, de alguna forma, él puede hacer un reconocimiento en cuanto si el número corresponde a un número de seguro social, a un número de identificación o incluso a un número dado desde una tarjeta de crédito o una tarjeta normal de un cuentaviente. E impedir o bien avisar a un administrador que ese tipo de información está tratando de ser compartida a través de algún medio, a través de un etiquetado, bien sea un correo electrónico, una información por un chat, incluso no tiene que ser necesariamente un chat de un servicio Microsoft, puede ser incluso un chat de un servicio como WhatsApp, no sé, Telegram u otros de los que normalmente se facilita dentro de redes sociales. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, se puede tener allí un entrenamiento puntual. Esto efectivamente tiene se puede decir que una escala de precio un poquitico mayor, pero funciona bastante bien a nivel efectivamente de la recursividad que tiene ese tipo de plataformas a nivel de etiquetado. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, se tienen especiales atenciones en cuanto a ese tipo de servicios. La integración con el núcleo de componentes para casa y detección en cuanto a Defender for Cloud y Defender para M365, pues son evidentes y casi que de manera nativa. Entonces, no hay que hacer esfuerzos adicionales en cuanto a esa parte de configuración. ¿Tenemos más preguntas por allí? A ver. No, parece que no eran las únicas dos que teníamos allí. Valeria, Valeria, Valeria. Sí, 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 aquí estoy. Vale, vale, sí, sí, me imaginé que estabas en mute por allí. Sí, estoy aquí, está en Listo. mute. Creo que por allí efectivamente ya concluimos con efectivamente la parte de la demostración, dimos un escenario en cuanto, obviamente vale la pena indicar allí, Valeria creo que ampliará la información de que en unos días probablemente ya tengamos efectivamente aquí de aquí al lunes, no sé si incluso hoy en la tarde, el video de la charla que estamos realizando, donde usted podrá tomar efectivamente los vínculos y la información que hemos tomado, podrá inclusive de alguna otra forma también poder realizarnos preguntas adicionales aquí a través de nuestro canal, efectivamente, de Soluciones MKS y también facilitar que podamos estar atendiendo, ayudando para cualquier tipo de inquietud que se pueda generar allí en cuanto a esta parte. Listo, Valeria, te cedo la palabra. Creo que allí tienes una actividad importante en cuanto a la parte de la dinámica. Sí, y de igual manera les voy a ir compartiendo en el transcurso de la tarde, así como
ha sido en los webinars anteriores, les iré compartiendo el agradecimiento por haber estado aquí con nosotros en este webinar que organizó Soluciones MKS, junto con el link de esta charla, para que puedan tener la información o la puedan compartir con sus compañeros o a quien ustedes vean conveniente. Y cualquier cosa nos pueden escribir ahí. Ahorita les vamos a poner nuestros datos de contacto, aquí justo, ahí está nuestro correo y nuestros teléfonos para cualquier duda, o ahí mismo en la plataforma donde esté el video o en donde se les mande el material el día de hoy. Como les platicamos al inicio, vamos a tener una dinámica en donde ya algunas personas nos siguieron y subieron su foto donde estábamos en este webinar. Les voy a compartir pantalla de, de las dos personas que participaron y se les va a otorgar su premio. Y el ganador fue Juan Manuel Coronado. Yo ya me pondré en contacto con esta persona para darle su premio. La intención, como les mencioné al principio, es que no se queden con ninguna duda. No sé si aquí ya todas las dudas fueron contestadas. No, creo que nos queda una, vale. Ah, nos queda Hay una. una, sí, nos queda una que Francisco Ruano nos colocó ya casi al final, hace apenas dos Ah, ok. minutos. Listo, venga, alcanzamos a contestarla perfectamente sin Sí, ningún claro. problema. Sí, listo. Pregunta Francisco y dice, ¿podemos tener trazabilidad en documentos? Él pregunta, ¿quién, cuándo y dónde? Sí, sí, hay algo muy interesante y es precisamente los escenarios de auditoría que comentábamos allí en el transcurso de la charla. Al activar la auditoría no es únicamente una auditoría de por view, es una auditoría a nivel general. Los servicios de Microsoft se puede decir que facilitan espacios de trabajo bastante amplios en cuanto a esa parte de capturar información de las diferentes transacciones que se realizan a nivel de plataforma, no solo entre, sino desde y hacia la plataforma. Y allí puntualmente está algo que es bastante importante a nivel de usuario y es quién y qué hizo. Entonces, de ese punto, por View, con la parte de etiquetado, puede facilitar una auditoría bastante amplia sobre efectivamente, con la ayuda de otras herramientas, incluso la parte de colaboración en plataformas como servicios como este que nos estamos comunicando en este momento, Teams, los servicios de M365 de SharePoint y otros, puede facilitar ese sendero de auditoría para que podamos tener un control muy especial de quién compartió, cómo lo compartió, qué tipo de modificaciones se realizaron, un control de versiones por si tenemos así. Y de igual forma también, adicional a esto, si se evitó en algún momento que a nivel de reglas establecidas se pudiera haber compartido algún tipo de documento, información, imagen también, o igual alguna información que esté marcada dentro del etiquetado de tipo confidencial o de tipo, se puede decir que de tipo delicado, información que es efectivamente de tipo restrictivo. Entonces, desde ese punto, no solo está la auditoría, sino también la auditoría en cuanto a las acciones realizadas. Esa es la parte de automatización que comentábamos allí, que yo puedo de alguna forma con unas reglas muy especiales, poder evitar que cierta información sea compartida. Esto lo está usando en este momento ya muchas compañías o muchas organizaciones a nivel financiero, a nivel efectivamente en cuanto a la parte de sus secretos o sus propios, lo que denominamos los secretos industriales, pues no estén por allí, se puede decir que en manos de cualquiera. Entonces, una información que no sea o esté colocada como un escenario restringido, un escenario de tipo prioritario, de tipo secreto, pues evidentemente van a tener ese tipo de etiquetado y por nada del mundo, por nada del mundo, la información va a quedar por allí en manos que no sean las adecuadas. Algo adicional de comentar y es, como los hackers son tan, se puede decir, hábiles, se tiene un encriptado de información a 128 bits, lo que efectivamente genera que si el documento cae en manos que no son las adecuadas, pues este no le sirva para nada. El documento no va a poder tener apertura. Entonces, pues claro, desde ese punto de vista, pues es un escenario que de alguna forma es una barrera adicional que garantiza esa parte. Esas son las barreras que comentábamos por allí en la charla. Bien, listo, vale. Creo que con eso ya quedan solucionadas o quedan de alguna forma las preguntas que fueron colocadas aquí en la charla, pues las pudimos contestar. Vale, te cedo la palabra para que realices el cierre, porfa. Sí, claro. Muchísimas gracias. Espero todos se hayan llevado
muchísima información de valor y todas las dudas aclaradas. De parte de Soluciones MKS agradecemos su presencia el día de hoy en este webinar y estén al pendiente de los siguientes webinars que vamos a tener en el siguiente mes. Ya les estaremos compartiendo la información para que estén al pendiente de su correo y de nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, como así fue en la dinámica, es @solucionesmks para que estén al pendiente, además de las dinámicas, de los webinars, de los eventos que nosotros vamos a tener para ustedes. Que tengan muy bonito viernes y gracias a todos por su asistencia el día de hoy.